Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 20. Cuando el cielo contuvo la respiración. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores y el leve susurro del viento que se colaba por una ventana entreabierta. Izuku yacía en el centro de todo, con los brazos vendados y el cuerpo rígido, respirando con dificultad pero sin fuerza. Lo peor había pasado, le habían dicho. Los cirujanos y sanadores, aquellos con habilidades de recuperación, habían hecho todo lo posible. Sus lesiones habían respondido bien al tratamiento. Sin daño nervioso. Sin discapacidad permanente. Pero las cicatrices permanecieron. Ambas palmas tenían profundas y definidas líneas, ahora lisas, pero con los bordes enrojecidos e irritados. Su antebrazo izquierdo era un espectáculo más duro. Una herida irregular, suturada con precisión, que se extendía desde el codo hasta la muñeca. Le dolía sordamente, un recordatorio de lo que había hecho. Se removió en la cama, hizo una mueca de dolor y abrió los ojos por completo por primera vez en horas. Tenyairida estaba sentado junto a la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sus gafas estaban limpias, impecables, pero el cansancio reflejado en su postura lo hacía parecer más pequeño. La culpa aún lo atormentaba como polvo. Shoto Todoroki estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto más allá del cristal. La luz iluminaba el borde de su cicatriz, tiñéndola de un suave dorado matutino. El establo de Midnight, dijo Shoto sin volverse. Ya está de camino de vuelta a la una. Izuku parpadeó lentamente. Eso estuvo bien. Eso fue mejor de lo que esperaba. No se había permitido ilusionarse. ¿Estará bien?, preguntó con voz seca y suave. Iida asintió. Dijeron que necesitará unos días de descanso, pero ya se ha recuperado lo suficiente como para moverse. Se despertó preguntando si alguien había tocado su látigo sin permiso. Una carcajada escapó del pecho de Izuku antes de que pudiera contenerla, e incluso a Shoto se le curvó una comisura de los labios. El momento se desvaneció, reemplazado por el peso silencioso de todo lo anterior. Izuku bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Van a quedar cicatrices, murmuró, no como una queja, sino como una verdad dicha en voz alta. Iida vaciló. Dijeron que era un milagro que no hubieras perdido el uso de ellos. Shoto finalmente miró por la ventana. Lo detuviste con tus propias manos. Me sorprendería que no te hubiera dejado marca. Izuku flexionó los dedos suavemente, tanteando sus límites. Se movieron, rígidos, pero se movieron. El dolor ya no era agudo. Simplemente, una constante. Se supone que debo quedarme un día más, dijo. Observación. Tienes suerte de que solo quieran eso, murmuró Iida, y luego se enderezó. Ambos hemos sido exonerados. Shoto y yo. ¿Lo saben?, preguntó Izuku, alzando la vista. Todos. Lo saben, dijo Shoto. Lo vieron. Todo. Iida se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Izuku, estás en todas las pantallas del país. Izuku giró la cabeza hacia la ventana. El mundo exterior parecía tranquilo de nuevo. Normal. Pero no lo era. No después de lo sucedido. No tras él. La habitación del hospital volvió a estar en silencio, un silencio cada vez más denso ahora que se conocían los hechos. Midnight estaba a salvo. El asesino de héroes estaba bajo custodia. Izuku se recuperaría. Pero la tensión no había abandonado los hombros de Iida. Se inclinó hacia adelante en la silla, mirando al suelo, con los nudillos apretados como si intentara contener el mundo.
Shoto permaneció junto a la ventana, en respetuoso silencio, con la mirada perdida. Te debo una disculpa, dijo Irida en voz baja. Izuku parpadeó, con la mirada fija en él. Te mentí, continuó Irida, levantando lentamente la cabeza. Dije que estaba bien. Que todo estaba bien. Te dije que no me siguieras, y luego huí como un tonto, pensando que la venganza me traería la paz. Su voz se quebró. Puse vidas en riesgo. La mía, la tuya, la de Todoroki, la de Midnight. Casi me convertí en aquello que odio. Y lo peor de todo, se lo oculté a las personas en las que más debería haber confiado. Entonces miró directamente a Izuku. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. Lo siento. Por mentir. Por ser imprudente. Por intentar cargar algo que no debía cargar yo sola. Izuku no dijo nada al principio. Simplemente miró a su amigo, con la mirada abierta y dulce. Esperando. Jamás mereceré lo que hiciste por mí, susurró Ida. Pero gracias. Por haber venido de todos modos. Por detenerme. Por ser la clase de amigo que yo era demasiado orgulloso de ser. Entre ellos se produjo un largo silencio. Entonces Izuku sonrió. No lo hice porque te lo merecieras, dijo en voz baja. Lo hice porque eres mi amigo. Ida bajó la mirada, con los hombros temblando, y se frotó los ojos detrás de las gafas. Tenía miedo, Tenya, continuó Izuku. Más que nada, tenía miedo de perderte. No solo a manos de Stein, sino también a lo que esa ira te estaba convirtiendo. Su mirada no vaciló. Su tono no se elevó. No quería ganar una pelea. Solo quería que volvieras. Ida dejó escapar una risa suave y ahogada. Creo que nunca en mi vida he estado más agradecido de recibir una patada en las costillas. Esa fue toda obra de Todoroki, dijo Izuku con una leve sonrisa burlona. Digamos que es un esfuerzo de grupo, murmuró Shoto desde la ventana. Los chicos rieron, cansados pero con una risa ligera, como si algo en su interior por fin se hubiera aflojado. La tormenta estaba pasando. Y los primeros rayos de curación finalmente comenzaron a brillar. Unos suaves golpes en la puerta del hospital dieron paso a una silenciosa apertura, dejando entrar a una figura alta y corpulenta vestida con uniforme policial. Su rostro barbudo, sus inteligentes ojos marrones y sus orejas caídas lo hacían inconfundible, incluso para una promoción de aspirantes a héroes. El jefe Kenjitsu Nagamare, director de la policía, había llegado. Detrás de él venía un trío de hombres cuya reputación no necesitaba presentación. All Might, imponente y solemne. Endeavor, de hombros anchos, con los brazos cruzados y el fuego bajo y humeante. Y Manual, más callado de lo habitual, con expresión sombría. El aire se volvía más pesado con cada paso dentro de la habitación. Izuku intentó incorporarse, pero All Might le puso una mano firme en el hombro y se lo impidió. No te esfuerces demasiado, dijo en voz baja. Ya has hecho suficiente. El jefe Tsuragamae observó la sala con una mirada tranquila y crítica. Su voz, cuando llegó, fue firme, pero con un tono de mando cortante. Lo que hicieron ustedes tres, comenzó, fue una imprudencia. La palabra resonó como un latigazo. Ninguno de los chicos protestó. Se enfrentaron a un asesino en serie armado y conocido. Interfirieron en una investigación en curso. Se pusieron en riesgo, sin autorización, sin apoyo, y obligaron a la ciudad a reaccionar ante sus decisiones, en lugar de controlarlas. Primero se dirigió a Shoto, luego a Izuku. Y sin embargo, actuaste bajo la guía de héroes profesionales. Por más reticente que haya sido el permiso, fue concedido. La expresión de Shoto no cambió. Entonces no nos van a arrestar. El jefe dejó escapar un leve suspiro por la nariz. Ni tú, ni Midoriya. Ambos actuaron bajo autoridad, y sus acciones, aunque imprudentes, contribuyeron a la captura de un criminal sumamente peligroso. Quedará registrado y será recordado. Se volvió hacia Tenya Eid. Pero tú, dijo, eres un asunto completamente distinto. Ida se enderezó, aunque parecía más un hombre a la espera de sentencia que un estudiante. Mentiste a tu supervisor de prácticas. Abandonaste tu agencia. Entraste en una zona de combate sin autorización ni coordinación, y casi provocaste tu muerte y la de otros.
Si no fuera por la intervención de tus compañeros, estarías muerto. Las palabras resonaron con la fuerza de la verdad. Manuel dio un paso al frente, con voz baja pero cargada de decepción. Creía en tu potencial. Y sigo creyendo. Pero usaste el legado de tu hermano para justificar tu ira, no tu responsabilidad. El jefe Tsuragamae cruzó las manos detrás de la espalda. Su pasantía queda rescindida de inmediato. En cuanto reciba el alta médica, deberá regresar directamente a la UNA. Ida inclinó la cabeza. Las medidas disciplinarias posteriores serán tomadas por sus instructores y la administración de la escuela, continuó el jefe. Se considerarán la suspensión, limitaciones en su entrenamiento de héroe u otras sanciones. Cometió un error y deberá responder por él. Lo entiendo, dijo Ida en voz baja. Y lo acepto. El jefe le dirigió una larga y silenciosa mirada. Luego, dirigiéndose al grupo en su conjunto, añadió: no estoy aquí para arruinar vidas. Estoy aquí para asegurarme de que estas lecciones nunca se olviden. El heroísmo no es poder. Es estructura. Es orden. Es saber cuándo pedir ayuda. Nadie discutió. Le dedicó a All-Might un respetuoso gesto de asentimiento antes de salir de la habitación, seguido en silencio por Manuel. El esfuerzo persistió. Miró a Izuku, pero sus ojos eran difíciles de descifrar a través del resplandor del fuego que rodeaba su mandíbula. Luego, casi como si fuera una ocurrencia tardía, habló. Buen trabajo, chico. No era llamativo. No era cálido. Pero fue real. Izuku parpadeó, sorprendido. Gracias, señor. Endeavor asintió levemente y luego dirigió su atención a Todoroki. Estaré esperando abajo, dijo. No había ninguna fuerza detrás de ello. Ni ira. Simplemente una puerta abierta. Luego se marchó, dejando tras de sí únicamente el leve zumbido de los monitores y la alta sombra de All-Might junto a la cama de Izuku. Cuando la puerta se cerró tras Endeavor, la habitación quedó sumida en un breve y silencioso silencio. El zumbido de la maquinaria hospitalaria llenaba el espacio con un ritmo constante, un suave contrapunto a los corazones que aún latían con fuerza en su interior. All-Might se volvió hacia los chicos. Sus ojos ahora eran más suaves y su postura estaba relajada de una manera que no parecía posible en el símbolo de la paz. Los miró a todos. A Todoroki junto a la ventana, a Ida junto a la cama y a Izuku, recostado sobre almohadas y envuelto en capas de gasa limpia y una silenciosa resistencia. Me alegra que estén todos aquí, dijo All-Might con voz baja y sincera. Magullados, sí. Con algunas cicatrices nuevas. Pero completos. Eso es lo que importa. Izuku esbozó una leve sonrisa. Shoto simplemente asintió. La garganta de Ida se agitó, pero permaneció en silencio. All-Might se cruzó de brazos y sonrió. Enhorabuena, chicos. Ahora sois los cabezas de cartel. Se acercó al televisor colgado en la pared, cogió el mando a distancia de la mesilla auxiliar y lo encendió. La pantalla se iluminó de repente, y allí estaba él. Izuku Midoriya. Las imágenes se repetían en bucle. Un relámpago verde crepitaba tras él. Las cuchillas clavadas en sus palmas. El rugido final antes de estampar su frente contra el rostro del asesino de héroes. Izuku, instintivamente, se encogió entre sus mantas. Lo transmitían varios canales. Desde distintos ángulos. Con comentarios superpuestos. Una pantalla dividida mostraba a Endeavor persiguiendo a un gnomo mientras Izuku bloqueaba el ataque final de Stein. Esto no fue una coincidencia, dijo un comentarista. Este estudiante, de primer año, se enfrentó al asesino de héroes y ganó. Y no lo hizo solo con fuerza bruta. Lo hizo mientras salvaba a otros, mantenía la línea y, si no lo notaron, rescataba civiles incluso mientras buscaba al villano. La transmisión cambió entre vistas grabadas, rostros borrosos, tomas a nivel de calle e imágenes de cámara temblorosas. Primero estaba una madre, abrazando a su hijo, de pie frente a los escaparates calcinados. Al principio no sabía quién era, dijo con los ojos llorosos. La calle se derrumbaba a nuestro alrededor y yo estaba atrapada bajo parte de un toldo. Mi hija lloraba a mi lado. La pantalla cambió a la escena. Granulada pero clara. Izuku frenó en seco.
Se deslizó hasta colocarse en su sitio. Con un brazo apoyado, las piernas moviéndose a toda velocidad, arrancó la viga caída de un empujón explosivo. Nos dijo que fuéramos a los refugios, dijo la mujer. Y corrimos. Cuando miré hacia atrás, ya se había ido. Otra imagen. Un anciano con una venda en la sien. El andamio se derrumbó después de que el segundo monstruo pasara. Estábamos atrapados. Pensamos que estábamos perdidos. Pero él nos encontró. Nos dijo que nos aferráramos. Ni siquiera se cansó. Simplemente ayudó a levantarlo como si fuera parte de su trabajo. Una tercera voz. Alguien fuera de cámara, un conductor de autobús visiblemente nervioso. Me ayudó a bajar a los niños por la salida de emergencia trasera. Estaban en pánico. Ni siquiera se detuvo. En un segundo estaba sujetando la puerta, al siguiente estaba protegiendo a 2 de ellos de los ladrillos que caían. La pantalla volvió al estudio, donde los presentadores ya se afanaban por ponerse al día con la noticia. Ahora se confirma que el estudiante involucrado es Izuku Midoriya, alumno de primer año del curso de héroes y ganador del reciente Festival Deportivo de la UA. Fuentes internas de la escuela y funcionarios de la agencia han declarado que su autorización provisional fue patrocinada por el mismísimo All Might. El nombre que se está reportando, sí, lo estamos confirmando, es Atlas. Eso fue lo que les dijo a los socorristas. Ese es su nombre de héroe. La pantalla se dividió de nuevo. La figura maltrecha de Izuku de pie sobre el inconsciente asesino de héroes, junto a imágenes de él atrapando los cuchillos con sus manos. Pero el público quiere saber más, continuó el presentador. ¿Quién es Atlas? ¿De dónde viene? ¿Y cómo es que, en una ciudad llena de héroes profesionales, un estudiante acabó siendo quien detuvo a Stein? Izuku tragó saliva con dificultad, con los ojos muy abiertos. Esto es muy raro, murmuró. All Might bajó el volumen, sonriendo levemente. Te acostumbrarás. Izuku lo miró, el pánico aflorando bajo el cansancio. Pero yo no, quiero decir, yo solo. Actuaste, dijo All Might, interrumpiéndolo suavemente. Salvaste gente. Te plantaste frente a la muerte sin pestañear. Sostuviste el cielo en alto. Ahí estaba de nuevo. Atlas. Izuku se recostó sobre las almohadas, con el corazón latiéndole con fuerza. Las cicatrices aún le dolían. Los músculos aún le dolían. Pero ahora el mundo lo había visto, no solo luchando, sino siendo un héroe. Y aquello fue solo el comienzo. El televisor se apagó cuando All Might lo apagó, dejando tras de sí el eco del nombre de Izuku, Atlas, aún presente en la habitación como el calor de un incendio forestal. Vaya semana, dijo All Might con una sonrisa, cruzándose de brazos. Cicatrices, focos de atención, y, por lo visto, se está formando un club de fans en internet. Izuku gimió y se cubrió la cara con una mano vendada. Por favor, no digas eso. Shoto dejó escapar un leve resoplido. All Might metió la mano en su abrigo, sacó una hoja cuidadosamente doblada y le echó un vistazo. Es hora de seguir adelante, dijo. Tenya, te necesitan abajo. Tu profesor te espera en el vestíbulo. Ida levantó la vista rápidamente. El señor Aizawa ya está aquí. Todoroki arqueó una ceja. Claro que sí. ¿Acaso pensabas que no iba a venir? All Might le puso una mano en el hombro a Ida. Insistió en hablar contigo antes de que se publique algo más. Ida asintió una vez y permaneció de pie con serena dignidad. Antes de darse la vuelta para marcharse, hizo una leve reverencia a Izuku. Gracias de nuevo. Por todo. Izuku sonrió dulcemente. Solo no te vayas solo la próxima vez. No lo haré, dijo Ida, y esta vez lo decía en serio. Shoto asintió en señal de despedida. Regreso a la agencia para los últimos detalles. No dejes que esto se te suba a la cabeza, Midoriya. Izuku soltó una risita. Solo un poco. Mientras All Might sostenía la puerta abierta para que salieran, hizo una pausa. Justo antes de entrar al pasillo, miró por encima del hombro con una mirada pícara. Oh, ¿y Midoriya? Izuku parpadeó, mirando hacia arriba. ¿Sí? Tienes un visitante más. Antes de que pudiera preguntar quién, la puerta se abrió del todo, y allí estaba ella. Orejas largas y blancas.
ojos carmesí. Una figura que prácticamente vibraba con energía impaciente y una actitud sin filtros. Rumi Usagiyama entró en la habitación como si fuera suya, con las manos en las caderas y una sonrisa burlona ya preparada. Héroe, dijo ella. ¡Qué manos tan bonitas! Izuku se sonrojó al instante, incorporándose a medias y buscando las palabras a tientas. Rumi. ¿Qué estás, cómo? Ella lo interrumpió con un gesto arrogante de la cabeza. Lo vi todo. Transmisión nacional. Tú, ahí fuera atrapando cuchillos con las palmas de las manos, como si fueras una especie de héroe mitológico. Se acercó sigilosamente, recorriéndolo con la mirada de la cabeza a los pies, entrecerrándose ligeramente al ver las vendas que aún le envolvían los brazos. Prácticamente obligué a Ryukyu a que me dejaran ayudar con los esfuerzos de coordinación en Osu, añadió. Qué noble, ¿verdad? La verdad es que tenía que verlos con mis propios ojos. Izuku tragó saliva con dificultad, abrumado. Estoy bien. De verdad. Los ojos de Rumi se suavizaron, solo un poco. Sí. Ya veo. Desde el pasillo, la voz de Olmig llegó débilmente hacia la habitación. Pórtense bien, ustedes dos. Rumi no se giró. No prometo nada, viejo. Finalmente se detuvo junto a la cama de Izuku y se inclinó ligeramente hacia él, su sonrisa transformándose en algo más personal, más peligroso. Recibiste cuchillos por un tipo que ni siquiera te cae bien, por gente que ni siquiera conocías, dijo. Y luego te mantuviste firme ante un tipo que quería abrirte en canal por ello. Extendió la mano y rozó suavemente con los dedos su hombro ileso. Eso está buenísimo. Izuku parecía a punto de explotar. Y Rumi. Ella ya estaba planeando cómo cumplir su amenaza del chat grupal. Cuando volvamos a la OA, le voy a dar una lección. La puerta se cerró de golpe tras ellos, y el silencio volvió a asentarse como polvo sobre la habitación del hospital. Rumi estaba de pie al borde de la cama, con los brazos cruzados bajo el pecho, la mirada fija en Izuku como si no pudiera creer que realmente estuviera allí frente a ella. Vivo, magullado y todavía tratando de disculparse por existir. Izuku se incorporó un poco, haciendo una leve mueca de dolor al sentir como su hombro se movía bajo la gasa. ¿De verdad has venido desde tan lejos?, dijo con voz suave pero llena de asombro. Por mí. Rumi resopló y puso los ojos en blanco, pero sus orejas se movieron muy levemente. Claro que sí. ¿Acaso creías que iba a quedarme de brazos cruzados tomando té mientras mi novio andaba por ahí atrapando cuchillos como un idiota delante de todo el país? Se rió, cansado, con la respiración entrecortada, pero sincero. No lo hice para presumir. No, lo hiciste porque eres un idiota con complejo de héroe del tamaño del monte Fuji, dijo ella, acercándose lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que emanaba de ella. Y por eso te amo. Izuku parpadeó, con la respiración entrecortada. El rostro de Rumi se suavizó, no mucho, lo suficiente para que él viera más allá de la bravuconería, hasta el afecto ardiente que bullía bajo su piel. Me diste un susto de muerte, dijo en voz baja. Te vi sangrando. Vi esa grabación una y otra vez. Te vi ahí de pie con dos cuchillos en las manos, los brazos temblando y esa mirada en los ojos, como si nada te fuera a hacer retroceder. Ella se inclinó hacia adelante. Izuku no se movió. No podía. Pero no te rompiste, susurró. Sostuviste el maldito cielo en pie. Y entonces, sin preguntar, sin dudar, lo besó. Ni un simple beso. Ni un gesto de consuelo suave y apenas perceptible. Fue feroz. Ferozmente ellos. Sus labios se estrellaron contra los de él, su mano acariciando suavemente su mejilla, con cuidado de no lastimar sus heridas, pero sin importarle sus sentimientos. E Izuku, sorprendido al principio, se dejó llevar por el beso como por el aliento que no sabía que necesitaba. Cada dolor, cada cicatriz, cada segundo de presión, miedo y adrenalina parecieron derretirse bajo el calor de sus labios y la fuerza de su tacto. Cuando finalmente se separaron, Izuku estaba aturdido y sin aliento. El pulgar de Rumi rozó la comisura de sus labios. Lo que dije lo decía en serio, murmuró. Cuando estés mejor, empezaré a cobrar. Izuku se sonrojó tanto que el rubor le llegó hasta las puntas de las orejas.
Estaré listo, dijo. Ella sonrió con sorna. Más te vale. Luego se sentó en el borde de su cama y se recostó contra las almohadas, dejando caer una pierna sobre su rodilla, cubierta con la manta como si allí perteneciera. ¿Por qué lo hizo? Durante un rato, la habitación permaneció en silencio. Rumi permaneció junto a Izuku, con los dedos entrelazados con los suyos mientras el monitor cardíaco marcaba el ritmo suave a su lado. Su mirada se detuvo en los bordes de las vendas y en los tenues destellos de las marcas de curación que apenas se asomaban. Izuku la observó con ojos cansados, pero no de agotamiento. Ese tipo de cansancio que solo desaparece cuando la persona que necesitas entra por la puerta y te recuerda que no estás solo. No dejaba de pensar en ti, dijo en voz baja, casi como una confesión. Durante la pelea. Antes, después, durante todo el tiempo. Cada vez que creía que había terminado, me decía a mí mismo, aguanta. Un poco más. Ella lo miró de reojo, inclinando las orejas hacia él sin mover la cabeza. No quería que te enteraras de todo por las noticias, añadió. No así. Rumi exhaló suavemente y negó con la cabeza. No me importa cómo me entere, murmuró. Con tal de que sigas aquí cuando lo sepa. Sus dedos apretaron ligeramente su mano. Eres mío, Suku, dijo. No tienes derecho a morir. No sin mi permiso. Y no te lo voy a dar. Izuku soltó una risita entre dientes. No pienso ir a ningún sitio. Ella se inclinó hacia él, rozando su frente con la de él, y su voz se volvió más suave. Eres el único en quien confío para sostener mi cielo. A Izuku se le cortó la respiración, pero luego se estabilizó. Su sonrisa se ensanchó. Y tú eres el único que quiero debajo del mío. Sus miradas permanecieron fijas un instante más, algo tácito pero sólido se deslizó entre ellos, un ancla en medio de todo. Entonces, con una sincronización perfecta, Rumi se reclinó y se estiró, sonriendo con picardía. Ah, sí. ¡Ojo! Izuku parpadeó. ¿Qué pasa? Para llegar hasta aquí, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia, tuve que hacer un trato. Antes de que pudiera preguntar de qué tipo de trato se trataba, la puerta se abrió de golpe. Izuku Midoriya. Un torbellino de energía irrumpió en la habitación en un remolino de luz azul y pasos que rebotaban. Nejireado frenó en seco junto a su cama, aplaudiendo con las manos y con los ojos muy abiertos y llenos de preguntas. ¿Estás bien? ¿De verdad te dolió cuando atrapaste los cuchillos? ¿Tu don se manifestó por sí solo o lo controlaste por completo? ¿Fue tu fuerza de voluntad o tu instinto físico lo que impulsó tu último esfuerzo? ¿Qué se siente estar en la televisión? Detrás de ella, Ryukyu apareció en el umbral con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila, claramente acostumbrada desde hacía tiempo a este particular tipo de caos. Izuku parpadeó, con los ojos muy abiertos. Rumi, con un gesto despreocupado, le rodeó los hombros con el brazo, sonriendo de nuevo con sorna. El trato era, yo puedo venir a verte, ellos pueden conocerte. Izuku rió nerviosamente mientras Ado se inclinaba aún más cerca, lanzando media docena más de preguntas a toda velocidad. Miró a Rumi, que seguía sonriendo en medio del torbellino. ¿Hiciste un trato para esto? Ella sonrió. Cariño, haría una docena más. El vestíbulo del hospital bullía con el murmullo de fondo. Enfermeras moviendo papeles, camilleros empujando sillas de ruedas, el leve zumbido de las máquinas expendedoras junto a la pared. Pero en el otro extremo, sentado contra un amplio panel de vidrio que daba a la ciudad de Osu en recuperación, Aizawa esperaba en completo silencio. No levantó la vista cuando las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Tenya Irida salió lentamente, con la postura rígida y las manos correctamente cruzadas delante de él, como si estuviera entrando a un examen que ya había suspendido. Olmigta sintió y se alejó sin decir palabra, dejándolos solos. Ida se acercó en silencio, deteniéndose a una distancia respetuosa. Aizawa seguía sin mirarlo. Solo observaba el horizonte. Tras una larga pausa, habló. Corriste. Ida tragó saliva. Sí, señor. Le mentiste a tu agencia. Sí, señor. Desobedeciste una instrucción directa del personal de la OA y atacaste un objetivo de combate de alto nivel en el centro de una ciudad. Sí, señor.
Finalmente, Aizawa lo miró. Pero también aceptaste las consecuencias. Lo asumiste. Y escuchaste cuando alguien intentó frenarte. Ida se irguió, su voz se volvió más firme. Sí, señor. Y seguiré haciéndolo. Aizawa sintió lentamente, con una expresión indescifrable. No estás expulsado. El alivio no se reflejó en el rostro de Ida, pero su exhalación lo decía todo. Sin embargo, añadió Aizawa, habrá consecuencias cuando regreses. Las discutiremos a fondo en la OA. Sí, señor. Quiero creer en ti, dijo Aizawa, suavizando ligeramente su voz. No me hagas arrepentirme. Ida hizo una reverencia profunda, más pronunciada que nunca. No lo haré. Aizawa no lo despidió. Simplemente se recostó en su silla, con los brazos cruzados una vez más, satisfecho con el silencio. No muy lejos, en otro rincón tranquilo del vestíbulo, Endeavor permanecía de pie con los brazos cruzados, con su postura imponente e intimidante de siempre, pero había algo diferente en sus ojos cuando Shoto Todoroki se acercó. Se quedaron a pocos metros de distancia, ambos inmóviles, con los ecos de discusiones pasadas aún presentes en el espacio entre ellos. Lo hiciste bien, dijo Endeavor al fin, con voz baja pero sincera. Mantuviste a salvo a los civiles. Luchaste con moderación e inteligencia. Shoto lo miró. No había mirada desafiante, ni fuego en sus ojos, solo calma. Gracias, dijo en voz baja. Hubo una pausa, y luego añadió, creo que, estoy listo. Endeavor parpadeó, claramente sin esperarlo. Shoto respiró hondo y sostuvo la mirada de su padre. Para ir contigo. Para visitar a mamá. Por un instante, Endeavor pareció quedarse sin aliento. Su mirada se suavizó. Él asintió. Está bien. No había nada más que decir. Dos piezas rotas que apenas empiezan a encajar de nuevo. En lo más profundo del edificio administrativo de la OA, un par de pequeñas patas chasqueaban rítmicamente sobre un escritorio mientras el director Nezu se ajustaba las gafas y revisaba la creciente pila de documentos que tenía delante. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de pantallas, cada una sintonizada con una cadena diferente. Todas reproducían en bucle el incidente de Ozu. El nombre de Midoriya y su recién revelado alias de héroe, Atlas, dominaban todas las transmisiones. Una pantalla mostró el golpe final. Izuku atrapando los cuchillos gemelos con las palmas de las manos. Otro video repitió la escena en la que él arrancaba escombros del camino de una madre y su hijo. Un tercer video mostraba ruedas de prensa de varias agencias que calificaban el evento como un punto de inflexión. Nezu tomó un lento sorbo de su té, tarareando pensativo. Es el favorito del público, su nombre es tendencia mundial, y todo antes de tener la licencia legal, murmuró para sí mismo. Dios mío, ¿en qué lío nos hemos metido? Golpeó con la pata el borde de su taza de porcelana. En el mejor de los casos, lo planteamos como un momento de extraordinaria necesidad. Un joven héroe, inmerso en el caos, está a la altura de las circunstancias no con fuerza, sino con compasión. La próxima generación, sin duda. Echó un vistazo a un memorándum recién impreso de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, que ya solicitaba declaraciones de Midoriya y de la dirección de la OA para una rueda de prensa nacional. Los bigotes de Nezu se movieron. Demasiado pronto. Muchísimo antes. Se inclinó y deslizó el documento en una carpeta aparte marcada como retener hasta autorización. Luego, con una pata, tocó la consola integrada en su escritorio, abriendo un calendario digital privado. Creo que es hora de que empecemos a introducir poco a poco al joven Midoriya en el foco público, con cuidado. No una rueda de prensa completa. Todavía no. Comenzó a elaborar un calendario. Propuesta de aparición en los medios. Entrevista, individual, preseleccionada, anfitrión. Yuna Tsukikawa. Confiable, respetuoso, examinado por la OA. Tema. Heroísmo, responsabilidad, seguridad civil. Nada de especulaciones sobre peculiaridades. Nada de indagar en traumas. Fecha tentativa. 2 semanas después del alta. Él asintió con satisfacción. Su mirada volvió a la pantalla, donde se veía la sonrisa tranquila y decidida de Izuku bajo la piel agrietada y las manos ensangrentadas.
Un nombre como Atlas exige estar a la altura, reflexionó. Pero ese chico, quizá lo consiga. El teléfono que tenía al lado vibró. Le dio un golpecito. ¿Sí? Una voz respondió. Señor, Olmig nos acaba de informar que Midoriya está despierto y estable. Rumiu Sagiyama lo está visitando en este momento. Nezu soltó una risita. ¡Oh, qué bien! Dejemos que el niño disfrute de un poco de felicidad antes de que le programe una rueda de prensa. Colgó la llamada y volvió a mirar la pantalla. Y en el tranquilo murmullo de su oficina, el director de la academia continuó haciendo planes, no solo para el siguiente paso en el viaje de Midoriya, sino para el futuro de la propia sociedad de héroes. Chat grupal. 1. Amigtist 11, 17. Am Kirishima. Bro. La entrevista acaba de ser reinvertida. Ella dijo, ya se había ido Midoriya, desapareció como un héroe en la noche, voy a llorar mío. Salvó a todo un autobús lleno de niños. Y una abuela y esa mamá, y luego luchó contra un asesino en serie Denki. Él realmente dijo sujétame los huesos e hizo lo máximo. 0. Estoy casi segura de que mi mamá me mandó un mensaje solo para decirme lo lindo que es. Ni siquiera sabe mi nombre de héroe Tsuyu. Midoriya-chan estuvo increíble, nena. Estaba preocupada, pero siempre supe que él protegería primero a la gente. Me alegro de que esté bien. Shoji, vi el video 3 veces. No dudó ni una sola vez. Eso requiere una fuerza diferente. Hiro, vale, pero no vamos a hablar del ambiente. Como si no solo hubiera luchado, sino que se hubiera quedado ahí parado. Herido, sangrando, desafiante. La música del video fue un torbellino emocional. 3. Está mal que haya llorado. Siento que hoy he llorado mucho. Shoto, todos sois muy emotivos. Mío, esto viene del tipo que salió ileso de las llamas como un protagonista de drama. Shoto, justo. Tipo, ya he escrito una carta al profesorado solicitando opciones de asesoramiento adicionales en caso de que la cobertura mediática le resulte abrumadora. También he programado la entrega de flores. Amarillas y blancas. Simbólicas. Ochako, ¿alguien ha hablado ya con él? ¿O simplemente estamos gritando en el vacío? Kirishima, estamos gritando juntos. A eso se le llama amistad. Yuga, mi madre dice que el nombre de héroe de Midoriya es de un gusto exquisito. También quiere ponerle su nombre a una colonia. Sato, la verdad es que le voy a preparar un pastel cuando vuelva. Se lo merece. Fumigación. Atlas. El niño que sostiene el cielo. Un mito renacido en un relámpago verde. La oscuridad respeta su fuerza. Ojiro, fue una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Está creciendo rapidísimo. Tsuyu, estoy orgullosa de ti, Midoriya-chan. Pero si vuelves a hacer alguna tontería así, te daré un golpe en la cabeza. Croak. 3. Creo que deberíamos organizar una fiesta del tipo no lo vuelvas a hacer nunca más, pero también estamos orgullosos. Shinzou, vi la repetición. Apenas llevo aquí 2 semanas y ya estoy orgullosa de él. Este chico es auténtico. Bakugo, lo leí todo, estoy escribiendo, Bakugo. Sois todos ruidosos y molestos. Lo hizo bien. Denki, dijo un halago 0. Que nadie se mueva. Que nadie respire. Ochako, un momento, ¿dónde está Rumi? ¿No tiene ella su número? 3. Estoy casi segura de que está con él. Mío, Dios mío. ¿Crees que ya lo besó? Shoto, prácticamente recorrió 3 distritos corriendo. Si no lo besó, probablemente le dio un puñetazo. Tsuyu, espero que ella lo haya abrazado. Se lo merece antes de que la prensa lo devore vivo. Shoji, con lo que hizo, la cosa se va a poner tensa. Debemos estar preparados para apoyarlo. Todos nosotros. Sato, ya estoy planeando las comidas. Cocinaré durante una semana si es necesario. Kirishima, clase 1, a igual el equipo de apoyo más fuerte del juego Hiro. Ya estoy trabajando en una canción. Yuga, ya tengo un título, El peso del cielo. Ochako, más le vale estar preparado para el mayor abrazo grupal de la historia cuando regrese. Shoto, no participaré en el abrazo. 3.
Participarás en el abrazo. De vuelta en la habitación del hospital, Izuku se había enfrentado a la muerte. Había recibido puñaladas en las palmas de las manos. Había mirado fijamente a un monstruo en un callejón empapado de sangre. Pero nada de eso lo preparó para Nejireado en su máximo esplendor de curiosidad. Se inclinó sobre el borde de la cama con los ojos brillantes y un sinfín de preguntas brotando de su boca como una cascada sin interruptor. Entonces, cuando atrapaste los cuchillos, ¿fue por puro instinto o una táctica planeada? ¿Tenías miedo? ¿Notaste algún cambio en tu don en ese momento? ¿Todavía te duelen las manos? ¿Esas vendas están benditas o algo así? ¿Qué se siente al ver tu nombre de héroe volverse viral en internet? Izuku intentó responder, de verdad que lo intentó, pero cada vez que abría la boca, surgía otra pregunta. Miró desesperadamente a Rumi en busca de apoyo. Se sentó con aire despreocupado al final de la cama, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Estás solo, héroe. Junto a Nejire, Ryukyu permanecía de pie con calma, observando cómo se desarrollaba la interacción con la paciencia experimentada de alguien que ya había visto suceder esto antes. Finalmente, Ryukyu intervino, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Nejire. Déjalo respirar, Ado. Nejire parpadeó y luego sonrió tímidamente. Uy. Lo siento, lo siento. Izuku exhaló aliviado y soltó una risita. Está bien. Es que, no estaba preparado. Rumi le dio un codazo con el pie a través de la manta. Acostúmbrate. Ahora eres alguien importante. Ryukyu se acercó y le dedicó un cortés asentimiento. Ryuko Tatsuma. Héroe profesional, Ryukyu. He oído hablar mucho de ti. Lo hiciste muy bien. Izuku se enderezó de inmediato. Gracias, señora. Nejire sonrió radiante. Soy Nejireado. De tercer año, miembro de los Tres Grandes y un caos total a tiempo completo. Además, soy compañera de trabajo de tu novia. A veces la domadora, a veces su cómplice. Izuku parpadeó. Oh. Eso, son pistas. Rumi se apoyó en su costado, rozándole el codo. Y es mío. Así que aléjate, cabeza hueca. Nejire soltó una risita. Tranquila, tranquila. Solo estoy investigando. Ryukyu miró la hora en su teléfono, luego suspiró y se volvió hacia Rumi. Bueno, se acabó la diversión. Tenemos que volver a la agencia. Todavía hay papeleo pendiente de las gestiones de apoyo a Osu y de la reprogramación de las patrullas. Rumi gimió. Vamos. Acabo de llegar. Ryukyu arqueó una ceja. Dijiste 10 minutos. Ya han pasado 30. Rumi le dirigió a Izuku una larga mirada. No hizo pucheros, pero la forma en que sus orejas se inclinaron ligeramente y sus hombros se encorvaron dejaron claro su disgusto. Se puso de pie, caminó hasta su cama y se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Te recuperarás pronto, ¿verdad? Izuku asintió. Serás la primera persona a la que llame. Más te vale. Le dio un rápido beso en la mejilla, luego se enderezó y siguió a Ryukyu y Nejire hasta la puerta. Justo antes de irse, se volvió, sonrió y señaló con 2 dedos sus ojos, y luego a él. Te estoy vigilando, Atlas. Y entonces se fue. Su cabello blanco se desvaneció por el pasillo, dejando la habitación con una sensación de vacío, pero el pecho de Izuku mucho más cálido. El aire fuera del hospital olía más fresco de lo que Izuku esperaba. No era limpio, no Konosu aún recuperándose, pero era real, y llenó sus pulmones con algo penetrante y reconfortante. Salió a la acera junto a All Might, con la mochila al hombro y las vendas aún asomando por debajo de las mangas de la chaqueta del uniforme. Era extraño volver a ponérselo. Como retomar una vieja rutina con una sombra completamente nueva. 2 días más, dijo All Might a su lado, mirando al cielo. Las prácticas terminan el viernes. Izuku asintió. Técnicamente, queda 1 día y medio. Entonces haremos que valga la pena. Caminaron en silencio un rato, serpenteando por calles secundarias mientras se dirigían a la línea de tren que los llevaría de vuelta a la UNA. Se sentía surrealista. Como si todo debiera haber vuelto a la normalidad, pero no era así. Y esa ilusión no duró mucho. Ni siquiera habían llegado a la 3ª cuadra cuando lo oyeron. Espera, es él.
Dos estudiantes de secundaria, quizás de segundo año, se quedaron paralizados a medio paso al otro lado del paso de peatones. Uno de ellos sostenía un teléfono que ya estaba haciendo zoom hasta la mitad. Ese es Atlas. Ese es Midoriya, ¿verdad? El tipo de los cuchillos. Tío, dile algo. Izuku se estremeció levemente, sobresaltado. All Might dio un paso al frente instintivamente, impidiendo que el primer niño se acercara demasiado. Tranquilos, chicos, dijo con una sonrisa serena. Todavía se está recuperando. Eso no impidió que continuaran los susurros. Otro grupo al otro lado de la calle se detuvo, sacando sus teléfonos discretamente. Una chica jadeó al ver las vendas en las palmas de las manos de Izuku. ¿Midoriya-san?, preguntó uno de ellos con voz baja pero llena de asombro. Fue aterrador. ¿Enfrentarse al asesino de héroes? Izuku vaciló, mirando de reojo a All Might. El antiguo símbolo de la paz asintió levemente con la cabeza, en señal de ánimo. Izuku se giró y esbozó una sonrisa suave y sincera. Sí, dijo. Fue aterrador. Hubo una pausa de silencio antes de que añadiera. Pero si no hubiera hecho algo, alguien podría haber muerto. Así que tuve que tener miedo y actuar de todos modos. Eso fue todo. La niña parpadeó y luego asintió con reverencia. Gracias, susurró. Otro niño levantó su teléfono. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Para mi hermanito. Izuku volvió a dudar. Pero esta vez, asintió. Solo uno. All Might observó mientras le tomaban la foto con rapidez y respeto. Sin gritos ni empujones, solo admiración genuina. Luego lo dejaron ir, como si supieran que aún necesitaba espacio. Mientras continuaban caminando, Izuku permaneció en silencio un rato. ¿Eso va a seguir ocurriendo, verdad?, preguntó. All Might emitió un breve murmullo. Si no más. Has dejado huella, joven Midoriya. El mundo lo ha notado. No lo hice para llamar la atención. Lo sé. Por eso te lo ganaste. No volvieron a hablar hasta que llegó el tren. Izuku subió a bordo con un pequeño suspiro, y detrás de él, la ciudad aún susurraba el nombre de Atlas. Los pasillos de la UA estaban inusualmente silenciosos cuando Izuku y All Might entraron. La mayoría de los estudiantes aún estaban fuera terminando la recta final de sus prácticas. Los suelos relucían, las paredes vibraban levemente con energía, y la fresca atmósfera familiar envolvió a Izuku como una manta. No se había dado cuenta de cuánto lo echaba de menos. No se dirigieron al edificio principal, sino a una sala de entrenamiento lateral de uso privado. Un lugar donde Midoriya podía moverse, estirarse y respirar. Izuku dejó su mochila junto al banco y se quitó lentamente la chaqueta. Sus brazos aún mostraban las marcas de la pelea, pero las heridas estaban sanando. El dolor era soportable. Se volvió hacia All Might, con la mirada fija y la voz firme. Hay algo de lo que necesito hablar contigo, dijo. Sobre uno para todos. La expresión de All Might cambió, se enderezó, se endureció, pero asintió. Te escucho. Izuku se sentó, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Durante la pelea con Stein, algo más despertó. All Might arqueó ligeramente una ceja. ¿Otra peculiaridad? Izuku asintió. Creo que sí. No fue algo físico como con Black Whip. Fue una sensación. Un pulso en la nuca, como una alarma que suena antes de que algo suceda. Hizo una pausa, pensativo. Al principio no lo entendía. Era caótico, abrumador. Pero luego, empezó a avisarme. Un segundo antes de un ataque. Un movimiento. Me mantuvo con vida. Los ojos de All Might se abrieron ligeramente, un destello de reconocimiento tras ellos. Sentido del peligro. Izuku levantó la vista. Así lo llamabas, ¿verdad? Del cuarto. All Might asintió lentamente. Sí. Un sentido precognitivo hipersensible. Diseñado para el combate situacional y la respuesta rápida ante amenazas. Izuku se recostó ligeramente, con los ojos pesados por la reflexión. Me golpeó fuerte. Pero ahora que lo he sentido, necesito dominarlo. Igual que el látigo negro. All Might se cruzó de brazos. ¿Y crees que estás listo?
Izuku le sostuvo la mirada. Tengo que serlo. Flexionó los dedos lentamente, sintiendo aún un leve hormigueo en las palmas de las manos. Atrapar esos cuchillos dolió muchísimo. Pero perder el control dolió aún más. Black Whip salvó a Ida y a Midnight, pero yo apenas podía mantenerme en pie. Y el sentido del peligro, si hubiera sabido interpretarlo mejor, quizá Stein no habría logrado atravesarme. Apretó los puños. Así que ese es mi objetivo ahora. No solo sobrevivir. No solo reaccionar. Se puso de pie. Quiero que el 35% sea mi nueva normalidad. No un límite, sino mi base. Control total. Látigo negro, sentido del peligro, todo. All Might permaneció en silencio durante un largo rato. Simplemente miró a Izuku, lo miró fijamente. Y entonces, lentamente, sonrió. Ya no persigues tu poder, dijo. Lo estás reclamando. Izuku asintió una vez. Es hora de estar a la altura del nombre. Con Shoto el viaje fue tranquilo. No tenso, pero sí silencioso. Shoto Todoroki iba sentado junto a su padre en la parte trasera del coche, con los brazos ligeramente cruzados, observando el paisaje que se deslizaba ante sus ojos. Cuanto más se alejaban de la ciudad, más tranquilas se volvían las calles. El silencio suburbano dio paso a carreteras sinuosas y suaves hileras de árboles. No había nada ostentoso en el lugar al que se dirigían. Un modesto hospital escondido entre colinas bajas y el cielo. El conductor no habló. Enji tampoco. No fue hasta que llegaron al tramo final. Está de buen humor hoy, dijo Endeavor, sin mirar a su hijo. Su voz era baja. Estas mañanas son las que más le gustan. Frescas, luminosas, tranquilas. Shoto no dijo nada, pero sus dedos se movieron ligeramente contra su brazo. La he visitado durante años, continuó Enji. Nunca obligué a los demás a venir. No me parecía correcto. Shoto lo miró fijamente. Porque hoy, la mandíbula de Enji se flexionó una vez y luego se relajó. Porque creo que estamos listos. El hospital estaba tranquilo. Los condujeron por pasillos limpios hasta una sencilla habitación blanca. Ventanas abiertas, luz solar suave, un jarrón con flores rojas junto a la cama. Y en el centro de todo, Rei Todoroki estaba sentada, envuelta en un chal azul pálido, con el cabello largo y blanco plateado, y una expresión dulce mientras miraba por la ventana. Se giró al abrirse la puerta y sus ojos se iluminaron. No en Enji. En Shoto. Viniste, dijo ella suavemente. Shoto entró lentamente en la habitación, sin saber dónde colocarse. Enji entró detrás de él, imponente, pero inusualmente quieto. Espero que esté bien, dijo Shoto en voz baja. Rei esbozó una leve sonrisa. Está más que bien. Enji se acercó a ella, sin acercarse demasiado, y tomó su mano con delicadeza. En su mirada, no había miedo. Ni un sobresalto. Solo una expresión de quietud. Herida. Familiar. Se sentaron juntos, de la mano, por un momento antes de que Enji se volviera hacia Shoto. No te he traído aquí para disculparme, dijo. Ni para excusar nada. Los ojos de Shoto se entrecerraron ligeramente. Te traje aquí, continuó Enji, porque la única forma en que esta familia sanará, es si dejamos de fingir que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Bajó la mirada hacia la mano de Rei entre las suyas. La amaba, dijo en voz baja. Y aún la amo. Rei le apretó la mano, con la voz apenas un susurro. Nunca dejé de quererte. Ni siquiera cuando te odiaba. A Shoto se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. Enji siguió hablando, despacio y con calma. Nunca se trató de poder. En realidad, no. Todo se rompió el día que murió Toya. Enterramos nuestro dolor, y este se convirtió en culpa. Y esa culpa, nos convirtió en extraños en nuestra propia casa. La voz de Rei tembló. Perdí a mi hijo. Y te perdí a ti. Y me perdí a mí misma. Shoto se acercó un poco más, y esas palabras le resonaron profundamente en su interior. Había oído las historias. Había visto las cicatrices. Pero esto era la verdad que se escondía tras todo aquello. Dos personas que se amaban y que lo perdieron todo juntas. No porque no les importara. Pero como no sabían cómo vivir con lo que habían hecho.
Finalmente, Shoto se sentó en el borde de la silla frente a ellos. Quiero entender, dijo. Quiero estar enojado, pero también quiero que dejemos de fracasar. Enji cerró los ojos. Yo también. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no estaba vacía. Fue un comienzo. Un paso frágil hacia algo que aún no está completo, pero que ya no está roto sin remedio. Agencia Beastgen. El viento azotaba el tejado. No era especialmente alto, solo un edificio de oficinas de mediana altura en una zona más tranquila de la ciudad, pero desde aquí arriba, el cielo parecía más amplio. El aire parecía más ligero. Katsuki Bakugo permanecía de pie cerca del borde, con los puños apretados y la mandíbula tensa, mientras el vapor aún salía de sus guanteletes tras la última ronda de entrenamiento. Detrás de él, una voz resonó. Tranquila. Serena. Inquebrantable. De nuevo. Bakugo no respondió. Simplemente levantó los brazos, apuntó al dron lastrado que se encontraba a 50 pies de distancia y disparó. Auge. El disparo dio justo en el centro, esparciendo humo y escombros por la cornisa opuesta. Los restos del dron cayeron en espiral desde el tejado. Transcurrieron unos segundos. Beastgen dio un paso al frente, con las manos en los bolsillos de su impecable chaqueta vaquera oscura, mientras el viento le despeinaba el cabello rubio. Has dado en el blanco, dijo con suavidad. Bakugo no se giró. Claro que sí. Pero te has excedido. Otra vez. Geanist se detuvo a su lado. Demasiada potencia. Demasiada tensión en el lanzamiento. Lo he conseguido, gruñó Bakugo. Ese no es el punto. Un silencio se extendió entre ellos. Entonces Geanist volvió a hablar, esta vez en voz más baja. Ya no entrenas para ganar, Bakugo. Entrenas para resistir. Los hombros de Bakugo se tensaron. Geanist se giró para encararlo directamente. Tu potencia no es el problema. Tu puntería no es el problema. Es tu estado mental. Pasas de la nada al infierno cada vez que algo se desajusta. Bakugo no respondió, pero apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi le cruje. Geanist continuó insistiendo. Estás enfadado. Siempre lo estás. No te culpo por ello. Pero si no aprendes a controlarlo, a canalizarlo, nunca llegarás a ser lo que estás destinado a ser. Bakugo exhaló lentamente. El humo se elevaba de sus palmas. Las contempló durante un largo rato. Lo estoy intentando, murmuró. La expresión de Geanist no se suavizó, pero su tono sí. Lo sé. Bakugo finalmente se giró hacia él, con los ojos ardiendo, pero ahora brillaban con una luz distinta. Concentrada. Curtida. Ese chico, dijo tras un momento. Midoriya. Geanist ladeó la cabeza. Las manos de Bakugo colgaban sueltas a sus costados. Mantuvo la compostura, dijo. En el peor momento. No gritó. No perdió los estribos. Protegió a la gente. Geanist esperó. Habría hecho volar algo por los aires, admitió Bakugo. Tal vez hubiera ayudado. Tal vez no. No lloraba. No temblaba. Pero para Bakugo, esto era vulnerabilidad al descubierto. Geanist sintió una vez. Entonces sigamos trabajando. Hasta que puedas elegir no explotar. Bakugo gruñó, se dio la vuelta y regresó al punto de lanzamiento. Esta vez no hay fuegos artificiales. Simplemente progreso. Con Rumi el sol se ocultó tras el horizonte de la ciudad, proyectando destellos dorados sobre las relucientes ventanas de la agencia Ryukyu. Dentro, la última reunión informativa de la semana estaba llegando a su fin. Rumi Usagiyama permanecía de pie junto a la larga mesa, con los brazos cruzados y un pie que golpeaba el suelo con impaciencia contenida. Llevaba la chaqueta del uniforme colgada del hombro, y el sudor aún se secaba en el cuello tras la carrera por la azotea que acababan de terminar. Frente a ella, Ryukyu estaba apoyada contra la pared del fondo, con una expresión indescifrable. Bien, dijo Ryukyu, sacando una pequeña tableta de su cadera. Hablemos de esta semana. Rumi resopló. Mucha carrera. Unos cuantos puñetazos. Un susto con el novio. Nada grave. Ryukyu arqueó una ceja. Te abriste paso a la fuerza hasta Osu. Corrección, sonrió Rumi. Llegué allí dando saltos.
Semántica. Hubo una pausa. Entonces Ryukyu apagó la tableta y se cruzó de brazos. Has mejorado. Rumi parpadeó. ¿Sí? Sigues siendo un instrumento contundente, añadió Ryukyu, pero estás aprendiendo a usarlo en la dirección correcta. Rumi sonrió con sorna ante el cumplido, aunque no dijo nada. Que viniera de Ryukyu significaba más de lo que ella admitiría. Esta semana no solo luchaste, continuó Ryukyu. Escuchaste. Te adaptaste. Elegiste tus momentos. Incluso en Osu, no te lanzaste al primer edificio en llamas. No hacía falta, murmuró Rumi. Él ya estaba allí. Ryukyu entrecerró los ojos. Midoriya está creciendo. Tú también. No tienes que seguir solo para siempre. Las orejas de Rumi se movieron. Lo sé. Eso no significa que me guste ir más despacio. Eso no es lo que te pido, dijo Ryukyu, impulsándose desde la pared y acercándose, deteniéndose a unos pasos de ella. Te pido que recuerdes lo que significa ser una profesional. No solo poder, sino también presencia, aplomo, la capacidad de contenerse y atacar. Rumi asintió una vez, ahora más pensativo. Es más difícil de lo que parece. Por eso entrenamos. Un momento de silencio transcurrió entre ellos. Sin sermones. Sin presión. Simplemente respeto. Ryukyu dio un paso atrás y extendió una mano. Estás autorizado. Tu periodo de prácticas ha finalizado. Rumi se quedó mirando la mano que le ofrecían. Entonces ella lo tomó. Gracias, dijo. Por aguantarme. Gracias por hacerlo interesante, respondió Ryukyu. Rumi se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Luego se volvió, hizo una breve reverencia y abandonó la agencia. Gimnasio Uagama. El gimnasio estaba en silencio, salvo por el suave rebote de las pelotas de tenis contra el suelo. Izuku Midoriya estaba descalzo en el centro del tatami, vestido con una camiseta de tirantes lisa y pantalones deportivos. Su rostro estaba cubierto por una gruesa venda negra, atada firmemente detrás de su cabeza. Sus brazos colgaban relajados a los lados. Él seguía inmóvil. Al fondo de la sala, All Might estaba de pie junto a un carrito lleno de pelotas de tenis. Tenía los brazos cruzados y una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. ¿Estás listo, joven Midoriya? Izuku no se movió. Listo. All Might asintió y luego comenzó. Pum. 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 Pelotas de tenis lanzadas desde distintos ángulos. Algunas rápidas, otras engañosas, otras dirigidas al centro. El tipo de volea impredecible diseñada para desorientar. Y sin embargo, grieta. Un tentáculo negro de energía surgió del hombro de Izuku y desvió una pelota. Chasquido. Otro zarcillo se abalanzó hacia abajo, bloqueando un segundo que apuntaba a su rodilla. Su cabeza no giró. Su cuerpo no se estremeció. Solo se movía cuando era necesario. El sentido del peligro se activó como ondas en agua quieta. Black Whip obedeció como un músculo reflejo, no como un arma. Los zarcillos danzaban a su alrededor con movimientos controlados y fluidos. Sin agitarse. Sin perder el control. Solo precisión. Tras un minuto entero, All Might finalmente levantó la mano y retrocedió. Tiempo. Gritó. Izuku permaneció en silencio mientras los tentáculos restantes se disolvían en chispas y aire. Extendió la mano y se quitó la venda, parpadeando mientras el gimnasio volvía a enfocarse. Estás mejorando muchísimo en eso, dijo All Might, con un tono entre orgulloso y cauteloso. El sentido del peligro sincronizándose así con Black Whip, ya no es solo instinto. Izuku exhaló y asintió. Es un ritmo. Como un latido del corazón. Antes de que All Might pudiera responder, la puerta del gimnasio se abrió con un suave sonido mecánico. Una pequeña sombra se acurrucaba en el interior, vestida con un chaleco y una corbata impecablemente planchados. Nezu. Buenas tardes, All Might. Joven Midoriya. Su voz era alegre y cordial como siempre, aunque sus ojos mostraban un agudo interés mientras observaba los balones de entrenamiento esparcidos por el suelo. Veo que nuestra estrella en ascenso se está adaptando bien a sus nuevos dones. Izuku se frotó la nuca. Lo intento.
Nezu dio un salto hacia adelante y se detuvo junto al banco, inclinando ligeramente la cabeza. En realidad, dijo alegremente, he venido a preguntarle sobre algo que he estado preparando, si su recuperación se lo permite. Izuku arqueó una ceja. Señor. Nezu juntó sus patas. Una entrevista. Breve. Controlada. Totalmente supervisada por el personal de UA. Con un medio de comunicación de confianza. No la pediría si no la hubieran solicitado ya varias agencias, pero creo que es hora de ayudar al público a comprender en qué clase de héroe te estás convirtiendo. Izuku vaciló. All Might lo miró, observándolo en silencio. Nezu esperó. Izuku suspiró. Si crees que ayudará, entonces sí. Lo haré. Nezu sonrió radiante. Estupendo. Lo programaré para la semana que viene. Así tendrás tiempo para acomodarte y para que los medios dejen de rodear las llamas. Izuku asintió, echando un vistazo al tenue contorno de una cicatriz que aún era visible en su palma. Siempre y cuando no esperen que Atlas sea perfecto. Los ojos de Nezu brillaron. Ya saben que no lo es, dijo. Por eso les cae bien. Estación de tren. El andén de la estación de tren estaba vacío, salvo por el pequeño grupo que esperaba junto a la barandilla. Izuku permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, completamente curado salvo por las nuevas cicatrices. Líneas limpias y rosadas que contaban una historia que llevaría consigo para siempre. A su lado estaba Hirou, con los auriculares colgando del cuello, tamborileando rítmicamente sobre la barandilla. Shinzou se apoyaba en silencio contra la pared, con los ojos entrecerrados, con aspecto de estar perpetuamente dormido. Ida permanecía erguido y atento, algo rígido, pero con la mirada decidida. Esperaron en silencio. Hasta, un retumbo lejano. Un leve chirrido de frenos. Un siseo de puertas corredizas al abrirse. Luego llegaron las voces, fuertes y familiares, que inundaron el andén como la luz del sol a través de las nubes. Estamos en casa. Kirishima fue el primero en salir, casi tropezando de la emoción, con los brazos ya extendidos. Mina salió corriendo después, riendo, arrastrada por la mano de Toru. Shoji le siguió, tranquilo pero sonriendo bajo su máscara, mientras Tsuyu bajaba con gracia a su lado. Ochako corrió hacia adelante, sus ojos se posaron de inmediato en Izuku y se iluminaron. Bakugo bajó del tren, refunfuñando en voz baja, pero su expresión se suavizó un poco al ver de nuevo rostros familiares. Zero saludó con entusiasmo y Kaminari prácticamente saltó al bajar las escaleras. Momo descendió a continuación, con la gracia de siempre, seguida de cerca por Fumikage, quien asintió levemente. Sato salió con cuidado, sujetando una gran bolsa de dulces que obviamente había preparado para el reencuentro. Yuga salió con un gesto dramático, brillando aún más que de costumbre, mientras Ojiro saludaba amistosamente con la mano y se unía al grupo que se formaba en el centro. Finalmente, Shoto bajó del escenario, silencioso pero sereno, con la mirada fija en Izuku, a quien miró brevemente con un sutil gesto de reconocimiento. Y al fondo, Rumi, con las manos en las caderas, las orejas bien atentas y una amplia sonrisa, cruzó miradas con Izuku. Parecía dispuesta a correr hacia él sin importarle las consecuencias. El caos estalló al instante. Las voces se fundieron en un alegre murmullo, los abrazos se sucedían en una rápida y vertiginosa sucesión. Mina prácticamente saltó sobre la espalda de Hirou, Tsuyu abrazó con fuerza a Ochako y Toru, y Kirishima abrazaba a todo aquel que podía alcanzar. Izuku rió y dio un paso al frente, hacia el centro, con el corazón lleno. Muy bien, clase 1A. Gritó, imitando la voz de un delegado de clase. Que se oiga todo el mundo. Se separaron, formando a regañadientes algo parecido a una fila, pero no sin risas, empujones y bromas susurradas. Izuku respiró hondo, intentando contener la oleada de calor en su pecho. Kirishima. Presente e irrompible, hermano. Ha sido. Aquí, tan adorable como siempre. Zero. Vivos, localizados e increíblemente llenos de cinta adhesiva. Kaminari. Todavía con la batería al máximo. Ojiro. Aquí listos. Shoji. Aquí estoy. Me alegra verte de nuevo. Agakure. Aquí, y puedes ver mi sonrisa, ¿verdad?
Tokoyami regresó de las sombras. Sato, aquí tienes. Además, traje pastel. Shinzo, presente, bostezó Shinzo levemente, y exhausto. Aoyama, aquí y magnífico. Yaoyorozu, presente y preparado. Hirou, aquí. No nos separemos de nuevo por un tiempo. Todoroki, aquí. Bakugo, aquí. Deja de mirarme. Uraraka, aquí estoy. Los extrañé muchísimo. Vivido, aquí estoy. Kuroak. Ida, presente y conmovido. Finalmente, la mirada de Izuku se posó en el último nombre de su lista mental, y sonrió con cariño al pronunciarlo. ¿Sigues durmiendo? Rumi sonrió, dando un paso al frente, con los ojos brillantes de un fuego que solo él reconocía por completo. Aquí estoy, dijo con voz clara y segura, lista para los problemas. Izuku soltó una risita suave. Son 20, dijo en voz baja, con el corazón henchido. Ya estamos todos en casa. Apenas pudo articular palabra antes de que Mina y Toru lo abrazaran con fuerza, y todos los demás se unieron después, riendo incluso Shoto y el reacio Bakugo, empujándose, reunidos una vez más como la clase 1A, íntegra y más fuerte que nunca. El camino de regreso a las residencias de la UA fue un torbellino de risas, bromas y carreras a medio correr. Sus mochilas resonaban tras ellos, las conversaciones se entremezclaban en una energía caótica y nadie caminaba en línea recta. Porque la clase 1A era nuestro hogar. Y lo pregonaban a los 4 vientos. ¿Quién tuvo que compartir habitación con un viejo que roncaba como una segadora? Preguntó Denki mientras retrocedía trotando, sonriendo. Por favor, yo era el viejo que roncaba, respondió Zero, dándole un codazo. Me dieron un cuarto de escobas con un calefactor eléctrico. Tengo una habitación entera de tatami para mí sola, dijo Momo con alegría. Probablemente pagaste por una segunda por costumbre, bromeó Hirou. Izuku iba por delante de la multitud, caminando a paso firme y relajado. Llevaba la chaqueta del uniforme abierta y una sonrisa suave y satisfecha. Agarrada a su espalda, con los brazos colgando perezosamente alrededor de su cuello y las piernas firmemente sujetas a sus costados, estaba Rumi Usagiyama, su cabello blanco ondeando con cada uno de sus pasos. No se aferraba con fuerza. No tenía por qué hacerlo. Era su percha. Alguien se ha instalado rápidamente, canturreó Mina mientras se acercaba saltando a su lado. Nunca se fue, murmuró Izuku con una suave risa. ¿Me culpas?, dijo Rumi sonriendo. El mejor asiento de la casa. Viene con buena postura y fortaleza emocional. Simplemente te gusta ser alto, intervino Zero. Por supuesto que sí. Shoto caminaba unos pasos detrás de ellos, con los brazos a los costados, mirando entre sus compañeros como si intentara calcular el coste social de cada posible comentario. Tras una breve pausa, se giró hacia Kirishima y dijo lentamente, tu cabello se ve más puntiagudo de lo normal. Kirishima parpadeó. Gracias. Shoto asintió con firmeza. Me he dado cuenta. Kirishima soltó una risita y le dio una palmada en el hombro. Ya casi lo tienes, tío. Mientras tanto, Mina pasó zumbando con Toru y Tsuyu, ya planeando una mini noche de cine de bienvenida a casa, con bocadillos y pijamas temáticos. Votemos por un género, dijo Mina. Votaré por lo que me permita sentarme más cerca de las palomitas, respondió Tsuyu. Estáis todos equivocados, dijo Ochako, acercándose con un golpecito juguetón en el brazo de Izuku. Esta noche celebramos a Atlas. Izuku se sonrojó al instante. Por favor, no empieces con eso. Oh, ya lo hicimos, dijo Hirou con una sonrisa, mostrando su teléfono. Por cierto, vuelves a ser tendencia. Atlas Among Us está por todas partes. Suena como el nombre de un compañero de tripulación sospechoso, murmuró Hiro, lo que de alguna manera provocó una enorme carcajada de Kaminari y Agakure. Shoji y Tokoyami cerraban la marcha, charlando en voz baja sobre los cambios en las rutas de patrulla que habían visto durante sus prácticas. Aoyama posó en la puerta, radiante incluso antes de llegar a la entrada de la residencia. Cuando el edificio de la residencia estudiantil apareció a la vista, familiar y cálido, un silencio casi se hizo presente.
Duró unos 3 segundos. Yo pido la primera ducha. Gritó Kaminari. La última vez fuiste el primero. Gritó Sato. Ustedes tienen horarios. Exclamó Mina, boquiabierta. Yo soy el horario, declaró Ida, mientras extendía la mano hacia su portapapeles. Demasiado tarde, añadió Rumi con desgana, aún sobre la espalda de Izuku. Me estoy duchando con él. Izuku tropezó a medio paso. Rumi. Es broma, dijo. Bueno, algo así. Shoto los miró a ambos y preguntó, genuinamente confundido. ¿Eso está permitido según las normas de la residencia? Silencio. Entonces toda la clase estalló en carcajadas. Y cuando las puertas de Eutsayanse se abrieron con un suave pitido familiar, 20 voces inundaron el edificio. Chistes, pasos, historias, abrazos. Hogar. Juntos de nuevo. La sala común de Eutsayanse no había estado tan ruidosa desde que se inauguraron las residencias estudiantiles. Había mantas sobre los sofás, puffs colocados en posiciones de batalla y alguien, probablemente Kaminari, había esparcido media bolsa de palomitas por el suelo para ambientar. Sato ya había horneado galletas. Había refresco burbujeando en 3 vasos sin dueño. Aoyama había encendido velas, no sé por qué. Y ni siquiera habían encendido el televisor. Yo voto por la acción. Exclamó Mina, lanzando dramáticamente su almohada al centro del suelo. Comedia romántica. Replicó Toru. Necesitamos sanación emocional. ¿Quieres curarte? Elige el terror, dijo Hirou con una sonrisa burlona desde el brazo del sofá. Eso te acelerará el corazón y te hará gritar. Yo también me aterra, añadió Tokoyami con voz sombría. Nada de terror. Gritaron Uraraka y Kaminari al unísono. Luego se miraron y volvieron a gritar. Fantasía, sugirió Momo, mientras hacía una pequeña lista. Algo inspirador, pero con dragones. Soy pro dragón, dijo Kirishima solemnemente. En medio de la tormenta, Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con Rumi apoyada en su espalda, la barbilla recostada perezosamente sobre su hombro. Ya ni siquiera intentaba incorporarse. Simplemente aceptaba su destino como su mueble ambulante. Pesa mucho, murmuró sin mostrar verdadera molestia. Eres muy dramático, respondió ella. Me echas de menos cuando me voy 5 minutos. Se sonrojó y no discutió. Puedo ayudar a organizar los géneros alfabéticamente, ofreció Ida, con los brazos ya cargados de cajas de DVD. Nadie usa DVDs, Ida, dijo Kaminari, dejándose caer en el puff. Tenemos como 12 servicios de streaming. Pero ¿qué pasa si se cae internet? Entonces nos amotinamos. Mientras tanto, Shoto estaba sentado incómodamente en el borde del sofá con una manta en el regazo y 2 mandos a distancia a su lado. Los miraba como si fueran bombas de relojería. No sé cuál enciende el televisor, admitió. Usa ambos, dijo Zero. Ese es el método Todoroki. Es muy osado de tu parte suponer que tengo métodos, respondió Shoto, completamente serio. Ochako se rió desde el otro lado de la habitación. Lo amo. Tsuyu parpadeó. Lo está intentando. Solo que, está teniendo un fallo. Shoji repartía bebidas con cuidado usando sus brazos extra, mientras Ojiro ayudaba a mover la mesa de centro para hacer más espacio para su improvisado nido en el suelo. Todos gritaban, lanzaban almohadas y movían mantas. Y en medio de todo, la clase 1, se acomodó, formando lentamente un acogedor y caótico montón de extremidades, risas y calor. ¡Vale!, exclamó Mina. Votación final. Género cinematográfico. Cualquier cosa menos terror. Gritó Uraraka. Algo donde nadie muere, añadió Sato. Algo donde alguien definitivamente muere, corrigió Tokoyami. Algo con explosiones. Gritó Bakugo desde el rincón más alejado. Tengo justo lo que necesitas, dijo Hirou, sacando su teléfono y cargando una película antes de que nadie pudiera detenerla. Las luces se atenuaron. La habitación quedó en silencio. Y entonces comenzó la música de apertura. Ni acción. Ni terror. Ni siquiera dragones.
Una película de baile de instituto ridícula, ruidosa y exagerada, con traiciones dramáticas, una coreografía terrible y giros argumentales, que hacían que todo el mundo gritara a la pantalla. Kirishima sollozó y rió durante el segundo acto. Tokoyami evaluó la iluminación. Mina y Toru bailaron durante los créditos. Ochako se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Tsuyu. Rumino se movió de su lugar en la espalda de Izuku, aunque se inclinó para susurrarle: «Sabes que nunca te librarás de mí». Izuku sonrió levemente, con la vista fija en la pantalla, pero la mente puesta en el calor que lo rodeaba. «Ni se me ocurriría». Aparecieron los créditos. La mitad de la sala gimió, una cuarta parte aplaudió irónicamente y una persona, Bakugo, se marchó furiosa murmurando algo sobre películas de baile estúpidas. Pero nadie se fue muy lejos. Porque justo cuando la última canción se desvaneció de los altavoces del televisor, Ding Dong, todos se quedaron paralizados. Luego se giró. ¿Esa era la puerta?, preguntó Zero. «¿Nos están atacando?», añadió Hirou con expresión inexpresiva. «No», dijo Tsuyu con calma. «Eso es pizza». Y de repente, el caos. Kirishima salió disparado hacia la puerta como si fuera una misión. Kaminari saltó por encima del respaldo del sofá. Mina gritó a toda velocidad. E intentó saltar por encima de la mesa de centro, pero tropezó y cayó en los brazos de Sato en plena voltereta. «Sabía que alguien cedería y pediría comida», dijo Momo, tratando de no sonreír. «Esto lo tenía previsto», declaró Ida, sacando platos y servilletas de papel de su bolsa de lona como un mago. Cuando se abrió la puerta, Kirishima regresó como un héroe que vuelve de la guerra, con los brazos cargados con 4 enormes cajas de pizza, una pequeña bolsa de vasitos de salsa y una botella de 2 litros bajo un brazo. Pepperoni, vegetariana, para amantes de la carne y cualquier sorpresa que Rumi haya elegido. Rumi, aún enroscada sobre Izuku como una mochila muy engreída, sonrió. «Piña jalapeño. Vivo al límite». Izuku la miró de reojo. «Eres una amenaza. Te encanta». «Estoy reevaluando». «Demasiado tarde, chico brócoli». Bakugo regresó gruñendo justo cuando el olor lo golpeó. «Más les vale que sea corteza de ajo», dijo, mirando las cajas. «Así es», confirmó Sato. «De nada». Las cajas cayeron sobre la mesa central y, una vez abiertas, se desató el infierno, otra vez. «Si le pones ketchup a esa rebanada, te repudiaré», le dijo Hirou a Kaminari. «Me gusta el sabor», se defendió. «Te daré sabor». Shoto tomó una rodaja de verdura, luego se giró cuidadosamente hacia Tsuyu y dijo: «Esta tiene espinacas. Es una planta. Recordaba que te gustaban las ranas». Ella parpadeó. «Gracias, no es exactamente así como funciona, pero gracias». «Oye, ¿quién se comió el último pepperoni?», gritó Ochako. «Mina lo hizo», exclamó Toru al instante. «Te voy a morder», gritó Mina, con las mejillas llenas de corteza. En medio de todo, Izuku finalmente desistió de intentar escapar y simplemente aceptó que Rumi estuviera medio recostada contra su espalda, con su cuchillo en una mano y la otra apoyando su cabeza en su hombro. «Esto está bueno», murmuró entre bocado y bocado. «¿Te referías a la pizza?». «No, imbécil». «Esto». No necesitó responder nada. Porque tenía razón. Las risas resonaban en las paredes. Aoyama servía refresco en copas de champán, de alguna parte. Tokoyami narraba con dramatismo la destrucción de su rebanada, como si fuera un sacrificio ritual. Shoji repartía servilletas con una eficiencia delicada. Ojiro, de alguna manera, se había apropiado de la manta más cómoda sin que nadie se diera cuenta. Izuku miró a su alrededor, a sus compañeros de clase, a sus amigos, a su familia, y sonrió. Eran ruidosos. Eran desordenados. Eran ridículos. Y eran suyos. El dormitorio seguía bullicioso. En algún lugar del interior, alguien había empezado una segunda película. Las palomitas volaban como misiles. Kaminari y Toru seguían enfrascados en un acalorado debate sobre la pizza con piña. Las luces estaban tenues, pero la energía, intensa, como la de la clase 1A.
Por eso Izuku ni siquiera pestañeó cuando Rumi tiró suavemente de su manga y le susurró: vamos. Antes de que te obliguen a un duelo de karaoke. No preguntó dónde. Él simplemente lo siguió. Se escabulleron por la sala común, atravesaron la escalera trasera y subieron a la azotea de la residencia estudiantil, tal como lo habían hecho algunas veces antes, cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas, demasiado intensas o simplemente demasiado intensas. Esta noche no fue nada de eso. La azotea estaba en silencio. El aire era fresco. Las estrellas brillaban en lo alto como si hubieran esperado a que llegara el momento. Rumi se acercó sigilosamente al borde, con las botas rozando suavemente el hormigón. Primero se sentó, con las piernas colgando del borde, y luego palmeó el lugar a su lado sin mirar. Izuku se unió a ella, exhalando lentamente. «Qué bien se está aquí arriba», murmuró. Durante un rato, no hablaron. Simplemente se sentaron. Dejaron que la brisa les despeinara el cabello. Dejaron que el peso de la semana finalmente se desvaneciera de sus hombros. Rumi se inclinó ligeramente hacia un lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Hueles a corteza de ajo», murmuró. «Hueles a traición con jalapeño». Entonces, la pareja perfecta. Él rió. Una risa tranquila, cálida y relajada. «Me perdí esto», dijo. Rumi sonrió. «¿Qué, la azotea?» «No. Esto. Tú. Yo. El silencio. El no ser apuñalado». «Bueno, eso es justo». Volvieron a sumirse en un cómodo silencio. Entonces, sin previo aviso, Rumi inclinó la cabeza y lo miró, con los ojos brillantes. «¿De verdad atrapaste cuchillos con las manos?», gimió. «¿Estás viendo repeticiones cuando no estoy?» «Vi las repeticiones en el hospital», resopló. «Necesitaba confirmar que mi novio era guapo y estaba loco. Y todo cuadra». Deslizó su mano dentro de la de él, sus dedos recorriendo las cicatrices que aún eran visibles en su palma. «No son feos», dijo en voz baja. «Te quedan bien». Izuku bajó la mirada hacia sus manos. «¿Lo hacen?» «Son la prueba», dijo. «De que te mantuviste firme». Se giró hacia ella, apenas un poco. «Tú habrías hecho lo mismo». «Yo le habría dado un cabezazo antes», murmuró. Sin ánimo de ofender. «Ninguna se ha tomado». Se inclinó de nuevo, esta vez más cerca, y presionó suavemente sus labios contra su mejilla. Se puso rojo como un tomate al instante. Rumi sonrió con sona. «Te ves adorable cuando tu cerebro hace cortocircuito». Eso no es justo». «Lo sé». Le besó de nuevo, rápido, esta vez en la otra mejilla. Izuku resopló, pero la sonrisa que se dibujaba en sus labios lo delató. La noche los envolvió como una manta. Las estrellas centelleaban en lo alto, como si compartieran el secreto. Y por una vez, Izuku no pensó en el poder, ni en la presión, ni en los titulares, ni en las cicatrices. Solo Rumi. Paz justa. En este momento. En algún momento, las estrellas se volvieron borrosas. En algún momento, el silencio se hizo más ensordecedor. Los labios de Rumi, aún recorriendo la línea de su mandíbula, se demoraron lo suficiente para que la respiración de Izuku se entrecortara un poco más de lo habitual. Ella lo oyó, lo sintió, y sonrió suavemente contra su piel. «¿Estás bien?», bromeó, bajando la voz a un susurro juguetón. «Nunca mejor», susurró Izuku, con el pulso acelerado. Se movió lo justo para encontrarse con sus ojos, una mirada que ardía con un calor, un afecto y un desafío tácitos. «¿Crees que puedes conmigo esta noche, Atlas?». Su sonrisa se tornó un poco arrogante, algo que había aprendido de ella. «Vamos a averiguarlo». Ella rió suavemente, con una risa baja y traviesa, antes de atraerlo hacia sí y robarle un beso que derritió cualquier otro pensamiento que él pudiera haber tenido. Sus manos se deslizaron con facilidad alrededor de su cintura, encontrando curvas familiares y atrayéndola hacia sí con la naturalidad de respirar. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, permitiéndole depositar un beso lento y deliberado en su cuello. Suspiró, un suspiro ahogado que le provocó un escalofrío. «Cuidado», murmuró, sonriendo con sorna a través de la bruma. «O no llegarás abajo esta noche». Izuku no lo dudó.
la levantó sin esfuerzo y la tomó en brazos, provocando una risa de alegría en ella. ¿Quién ha dicho que vamos a bajar? Se mordió el labio juguetonamente, con las orejas moviéndose de emoción, mientras él la llevaba en brazos por la azotea hacia la puerta de la escalera. Él la abrió con un ligero empujón, entró y la cerró tras ellos, aislándolos del resto del mundo, al menos por esa noche. Entraron a trompicones en su habitación, despojándose ya de capas de ropa antes incluso de que la puerta se cerrara del todo. Sus risas se convirtieron en susurros entrecortados, sus bromas dieron paso a besos tiernos y hambrientos, mientras dedos familiares recorrían piel, cicatrices y recuerdos por igual. Rumi lo presionó contra el colchón con una fuerza que le aceleró el corazón, cerniéndose sobre él con los ojos llameantes. He estado esperando, susurró con vehemencia, inclinándose hasta que sus labios se rozaron suavemente, en una caricia. Ahora quédate quieto, estoy a punto de hacerte vibrar. La sonrisa de Izuku se tornó cálida, vulnerable y más que dispuesta a roquear. Entonces ella lo besó, un beso profundo, arrollador y perfecto, e Izuku se dejó llevar por completo por su tacto, su fuego, su amor. Nada más existía. Ni ruido, ni héroes, ni villanos. Solo ellos dos, juntos, abrazándose con más fuerza, más cerca, con más calor, hasta que el mundo entero se desvaneció en una perfección incandescente. Esta noche, Eitlas dejó que el cielo se desplomara. Si no te gusta el lemon, este será el final del capítulo. Rumi lo besó lentamente al principio, saboreando la forma en que sus manos tanteaban instintivamente sus costados, desesperadas por más contacto, más calor. Pero ella no tenía prisa. No, esta noche era suya. No vas a ninguna parte, chico héroe, murmuró contra sus labios, con una voz sensual y peligrosa. Izuku se estremeció bajo ella, sus músculos ya tensos por la anticipación. Rumi se recostó sobre sus muslos, sus manos rozando su pecho, deslizando sus uñas suavemente sobre cada cicatriz, cada ondulación muscular, disfrutando de la forma en que él temblaba bajo sus suaves caricias. Primero le quitó la camisa, arrojándola a un lado con un rápido movimiento de muñeca, luego se inclinó para darle besos con la boca abierta en el pecho, lentos, mordiendo de vez en cuando, succionando pequeños moretones en su piel que perdurarían durante días. Mío, murmuró ella contra su piel con cada marca. Mío. Mío. Izuku se aferró a las sábanas con las manos, su pecho ya agitado y sus ojos ardían de deseo. Cuando quedó satisfecha, cuando su piel estuvo cubierta de pruebas de ella, bajó aún más. Sus manos se encargaron rápidamente de su cinturón y pantalones, bajándolos por sus caderas con un pequeño gruñido juguetón, cuando se toparon con el bulto evidente que se marcaba contra la tela. ¿Ya te resulta difícil, Atlas?, bromeó, lamiéndose los labios mientras lo liberaba por completo. El pene de Izuku estaba enrojecido, grueso, pesado. Goteaba por la punta y se contraía ligeramente bajo su mirada ardiente. Rumi sonrió con la suficiencia de una mujer que acaba de ganar un campeonato. Pobrecita, ronroneó. No te preocupes, tu conejito te cuidará esta noche. Sin previo aviso, se inclinó y rodeó con la boca la cabeza, solo la cabeza, succionando lentamente, moviendo la lengua en círculos perezosos y devastadores que hicieron que Izuku ahogara un gemido. Él se resistió instintivamente, pero ella le agarró los muslos con fuerza, inmovilizándolo contra la cama. Bromeó, apartándose un poco para soplarle un aliento fresco a la punta húmeda y palpitante. Te dije que te quedaras quieto. Izuku asintió temblorosamente, con todo el cuerpo rígido por la contención. Rumi lo recompensó deslizando su boca más profundamente esta vez, tomándolo hasta que tocó el fondo de su garganta, sintiendo un ligero arcada pero perseverando, tragando a su alrededor solo para sentirlo estremecerse en su boca. Sus dedos retorcieron las sábanas formando nudos. Joder, Rumi. Jadeó con la voz completamente destrozada. Ella tarareó a su alrededor, y las vibraciones le arrancaron otro gemido entrecortado de los labios. Se apartó con un chasquido, acariciándolo lentamente con una mano mientras se limpiaba la boca con el dorso de la otra. No está mal, murmuró con una mirada pícara. Pero esto es solo el comienzo.
Antes de que pudiera recuperar el aliento, ella se movió, quitándose el sujetador deportivo por encima de la cabeza, dejando que sus pechos rebotaran libremente, y volvió a sentarse a horcajadas sobre sus muslos. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y se le secó la boca al verla. Fuerte, hermosa, salvaje, todo para él. Ella sonrió, agarrándose los pechos y apretándolos alrededor de su miembro, atrapándolo entre la cálida y suave presión. «Espero que estés listo, chico héroe», ronroneó. Y entonces empezó a moverse, deslizando su pene entre la suavidad mullida de sus pechos, frotándolo lentamente, provocándolo, usando su lengua para acariciar la punta hinchada cada vez que aparecía. La cabeza de Izuku se desplomó contra la almohada con un gemido gutural. Verla, con las orejas temblando, las mejillas sonrojadas, sonriéndole con picardía mientras le restregaba sus perfectos pechos en la polla, fue suficiente para casi quebrarlo. «Mierda, mierda, Rumi», jadeó, con los muslos temblando. «¿Vas a venirte conmigo, cariño?», bromeó con voz lasciva. «¿Vas a correrte sobre el pecho de tu conejito? ¿Vas a ensuciarme las manos?». Izuku gimió de verdad, un sonido arrancado directamente de su alma. Rumi aceleró el ritmo, apretando con más fuerza y moviendo la lengua más rápido cada vez que él dejaba escapar más líquido preseminal. Estuvo tan cerca, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco, luchando por contenerse, pero era inútil. Él eyaculó con fuerza, sus caderas se elevaron bruscamente hacia el estrecho paraíso de su escote, pintando su pecho, su garganta, e incluso salpicando su lengua. Rumi gimió bajo, sucio y orgulloso, lamiéndose los labios y usando los dedos para recoger un poco de su semen de su pecho para chuparlo en su boca, lenta y obscenamente. Izuku la miró fijamente, destrozado, completamente arruinado, con el pecho agitado y los ojos vidriosos. «Mierda», exclamó con la voz entrecortada. «Eres increíble», Rumi soltó una risita oscura, lamiéndose el último rastro de saliva del pulgar mientras trepaba por su cuerpo, volviendo a sentarse a horcajadas sobre sus caderas. Se inclinó, rozando su pecho desordenado y brillante contra su piel, robándole otro beso lento y prolongado de su boca entreabierta. «No te desmayes todavía, chico héroe», susurró ella contra sus labios. «Ahora llega la mejor parte». Izuku apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que Rumi se moviera de nuevo, restregando su centro empapado directamente contra su estómago, dejando rastros resbaladizos sobre su piel, haciéndolo gemir impotente. «Joder, conejita», susurró con voz ronca, extendiendo la mano instintivamente hacia sus caderas. Le agarró las muñecas y se las inmovilizó sobre la cabeza con ambas manos, sentándose a horcajadas sobre sus caderas con una sonrisa que prometía destrucción absoluta. «Todavía no hay manos», bromeó, con una voz baja y peligrosa. «Todavía no has terminado de pagar tus deudas, chico héroe». Izuku temblaba bajo ella, completamente a su merced, y disfrutando cada segundo. Rumi movió sus caderas lentamente contra sus abdominales, deslizándose por las duras líneas de su cuerpo hasta que quedó perfectamente alineada sobre su pene, aún sonrojado y sensible, palpitando por la intensidad de su eyaculación anterior. Sintió su calor, sintió lo mojada que estaba, y gimió entrecortadamente. «Rumi», jadeó con voz entrecortada. Ella le soltó las muñecas con una sonrisa maliciosa. «¿Lo quieres?», preguntó, restregándose con picardía, deslizando sus labios húmedos a lo largo de la cabeza de su pene, pero sin dejarlo entrar todavía. Izuku asintió desesperadamente, apretando las sábanas con las manos en lugar de tocarla. «Te quiero», dijo con la voz entrecortada. «Siempre». Su sonrisa burlona se suavizó por un instante, convirtiéndose en algo devastadoramente tierno. Luego extendió la mano entre ellos, agarró su pene, lo alineó y se dejó caer sobre él en un lento y devastador deslizamiento. Ambos gimieron, sonidos bajos y entrecortados, la sensación era demasiado intensa, demasiado buena, demasiado perfecta. Rumi se sentó completamente en su regazo, moviendo las caderas en círculos cerrados, tomándose su tiempo para acostumbrarse a la gruesa extensión de su miembro.
Izuku luchó por no arremeter contra ella, cada músculo de su cuerpo temblaba por la contención, pero ella podía ver cómo sus manos apretaban las sábanas con puños, cómo apretaba la mandíbula, cómo el sudor le corría por las sienes. Se estaba conteniendo. Por ella. Y por eso ella lo amó aún más. «Buen chico», susurró, deslizando sus uñas ligeramente por su pecho. Y entonces empezó a moverse, cabalgándolo lenta y fuertemente, presionándolo con cada rebote de sus caderas, arrancándole gemidos desesperados. La cabeza de Izuku cayó hacia atrás, con la boca abierta en un gemido silencioso, mientras ella lo estimulaba a la perfección, apretándolo con fuerza con cada movimiento de su cuerpo. «Joder, Rumi, tú eres», jadeó, incapaz siquiera de terminar la frase. Rumi se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en su pecho, acelerando el ritmo, usándolo, tomándolo, follándolo contra el colchón con un ritmo salvaje e implacable. Los sonidos húmedos y obscenos de sus cuerpos chocando llenaban la habitación, mezclados con sus gemidos entrecortados y los quejidos entrecortados de él. Cada vez que él se estremecía dentro de ella, cada vez que intentaba empujar hacia arriba, ella azotaba sus caderas con más fuerza, manteniéndolo inmovilizado, manteniéndolo suyo. «No vendrás hasta que yo te lo diga», jadeó, con la voz ronca, cargada de dominio y amor. «¿Entendido, Atlas?» Izuku asintió débilmente, apenas capaz de sostenerse. «Bien», gruñó, presionando con tanta fuerza que le nubló la vista. Ella lo montó más rápido, con más fuerza, buscando primero su propio orgasmo. Sus manos se deslizaban hacia arriba, enredadas en su desordenado cabello verde, tirando con la suficiente fuerza como para hacerlo gruñir. Cuando llegó, fue explosivo. Todo su cuerpo se contrajo, las paredes se cerraron con fuerza a su alrededor, arrancándole un grito ronco y desesperado de la garganta. Apenas le dio tiempo a recuperarse antes de volver a la carga, buscando otra dosis de adrenalina, usándolo como su juguete personal. Los brazos de Izuku finalmente se liberaron de las sábanas, agarrando sus caderas, suplicando sin palabras, pero ella apartó sus manos con una sonrisa maliciosa. «No», jadeó. «Quédate ahí tumbado y aguántalo, cariño. Déjame destrozarte». Y así lo hizo. Mantuvo la mirada fija en ella, observando cómo se movía su cuerpo, cómo sus orejas se contraían con cada golpe de sus caderas, cómo el sudor goteaba entre sus pechos. Era salvaje. Gloriosa. Suya. Rumi se inclinó, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que jadeó. «Ven por mí, Suku», susurró contra sus labios, con una voz que era una súplica desesperada y temblorosa. «Lléname. Dámelo». Izuku estalló. Con un grito gutural y entrecortado, volvió a correrse, derramándose profundamente dentro de ella, con las caderas sacudiéndose sin control, aferrándose a ella como si fuera a ahogarse sin ella. Rumi lo montó a través de todo, exprimiendo cada gota, arrasando hasta el último temblor de su cuerpo tembloroso, antes de finalmente desplomarse sobre su pecho, ambos hechos un desastre sudoroso y jadeante. Permanecieron así, enredados, durante mucho tiempo. La cabeza de ella apoyada en su cuello, sus brazos finalmente rodeando con fuerza su cintura, sus corazones latiendo en perfecta sincronía. Finalmente, Rumi levantó la cabeza lo suficiente para sonreírle con picardía. Salvaje, satisfecha, aún sin aliento. «¿Te gusta revolucionar el mundo, chico héroe?», bromeó, rozando su nariz con la de él. Izuku soltó una risita entrecortada, atrayéndola más hacia sí. «Lo has dejado hecho polvo», susurró con voz ronca, besando su pelo revuelto. Rumi sonrió, lenta, traviesa e increíblemente suave a la vez, antes de recostarse contra él, con su cuerpo perfectamente moldeado al suyo. Ninguno de los dos volvió a hablar. No hacía falta. Sus cuerpos lo decían todo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Izuku Midoriya dormía como si el mundo no pudiera tocarlo. Fin del capítulo.